tal, amigos de el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Querétaro? Pues vamos a dar comienzo al siguiente tema, que vendrían siendo los principios básicos, los principios mínimos de lógica, que yo pues semestre tras semestre invito a las personas que participan en mis cursos a que tengan siempre en cuenta al momento de construir sus argumentos, al momento de escribir sus trabajos de tesis, al momento de reflexionar respecto de lo que la vida es en sí misma, respecto de nuestras acciones, respecto de las lecturas que vamos haciendo para saber si están bien construidos los argumentos de las mismas o no. Y en términos generales, pues para que esta lógica sea aplicada a todo el pensamiento que vaya girando alrededor de nuestra cabeza. Entonces, en este primer video que les voy a presentar, quiero pues hablarles de algo que les voy a proyectar ahí en la pantalla, que vendría siendo lo que a mí me gusta llamarle el cuadro básico de juicios o de premisas y razonamientos al presentar argumentos. Entonces, al rato en la pantalla, como en los videos anteriores, les voy a poner un cuadrito en donde voy haciendo estos entrecruzamientos. Pero debemos de tomar en cuenta que hay distintas maneras de analizar, de aproximarnos analíticamente a las premisas de los argumentos. Sabemos que un argumento es la conjunción entre un determinado número de premisas que están conectadas o que guardan una relación entre sí de modos tales que los resultados de ese ordenamiento de esas premisas resulten ser pues los mejores posibles, ¿no? Que las conclusiones se deriven de ellas de manera necesaria, diríamoslo así, o de modo necesario. ¿Sale? Entonces, para ello, pues tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Toda premisa superior debe de guardar una relación de necesidad con la premisa inferior y pues viceversa, de tal suerte que si guardamos esas relaciones de necesidad, esas relaciones lógicas de necesidad, nuestra conclusión va también a ser un desprendimiento necesario de todo este orden anterior. Esto quiere decir que no podemos presentar premisas que sean independientes entre sí o que tengan relaciones contingentes entre sí, porque entonces nos vamos a meter en mayores problemas argumentativos. Así pues, nuestro cuadro básico de argumentos o de juicios podríamos organizarlo en una columna a la que le podríamos llamar columna de la materialidad, o sea, de la relación que guarda eso que estamos afirmando o negando con el estado de las cosas en el mundo de la facticidad, o sea, con lo que Kant le llamaría fenómenos. Y por el otro lado, la fila, que vendría siendo horizontal, podríamos llamarle la columna de la formalidad. Esto quiere decir aquella que está solamente relacionada con los modos lógicos de ordenar nuestras premisas entre sí. Recuerden, las premisas siempre tienen que presentar un orden de causalidad necesaria, ¿sale? No accidental, no contingente, no independiente, sino de causalidad necesaria. Y ese es el chiste de la argumentación, precisamente, ¿no? En nuestra columna de la materialidad vamos a tener tres casillas. La casilla número 1 podríamos llamarle vacío. La casilla número 2 podríamos llamarle incógnito. Y la casilla número 3 podríamos llamarle correspondiente. A la casilla denominada vacía se le va a llamar así porque lo que estamos afirmando no tiene ningún tipo de connotación con la facticidad. No la tiene, ¿sale? Independientemente de que creamos en ello o no, independientemente de que todo el mundo crea en ello o no, es una afirmación vacía
porque en el mundo fenoménico no tiene absolutamente nada que le pueda corresponder. Un ejemplo de ello sería pensar en que existen los zombies, por ejemplo, ¿no? Se puede afirmar, existen los zombies. Esa es una afirmación, pero en tanto que en el mundo fenoménico, en el mundo de la facticidad, pues no hay zombies, entonces esa afirmación sería una afirmación vacía. Sin embargo, la afirmación en sí misma, pues no es contradictoria, ¿no? Tiene sujeto, verbo y predicado, simplemente. No hay que confundir la coherencia en el mundo de la lógica con la congruencia que existe entre una afirmación y su correspondencia en la facticidad, ¿no? en el mundo fenoménico. En la casilla a la que le llamamos incógnito, no sabemos si hay correspondencia o no con la facticidad. Lo ignoramos completamente. La afirmación que se hace no contiene una contradicción interna, pero no podemos ni afirmar ni negar el contenido en lo fáctico de esa afirmación o de esa negación. Por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, que alguien dijera que los cuasares son el otro lado de los agujeros negros, como me dijo alguna vez un profesor de biología, que existía esa hipótesis, ¿no? Los cuasares son fuentes de luz, fuentes, al parecer, fuentes de materia, mientras que los agujeros negros, pues, se dice que son campos de energía gravitatoria, de fuerza gravitatoria, tan grandes que son capaces de tragarse galaxias enteras. Entonces, pues no lo sabemos, hasta el momento no hay manera de comprobarlo. Entonces esa afirmación no es propiamente una afirmación vacía, porque no sabemos si efectivamente no tiene connotación, pero tampoco podemos afirmarlo contundentemente. Entonces se dice que es simplemente una premisa incógnita. No tenemos los datos para poder garantizar que lo que se afirma sea cierto en la facticidad, o no lo sea, ¿sale? O sea, que no tenga correspondencia. Y finalmente, la última casilla es a la que le vamos a llamar correspondiente, y allí, pues claramente, sí existe, como el mismo nombre lo dice, una correspondencia entre el mundo fenoménico, el mundo de la facticidad, y la afirmación que hemos hecho. Por ejemplo, cuando decimos una biblioteca tiene libros, pues sí, una biblioteca tiene libros o no es biblioteca, ¿no? Eso lo podemos saber a priori, inclusive, ¿no? Sería un juicio analítico a priori, un juicio definicional. O una biblioteca es un lugar en donde se guardan los libros. Pues sí, esa es la definición de biblioteca, para no decir tener, porque si decimos tener a lo mejor podríamos caer en una premisa incógnita, porque habríamos que ver la biblioteca para saber si sí tiene libros o no. Pero si decimos las bibliotecas son espacios para guardar libros, pues sí, entonces allí sí, ¿no? Sabemos que tiene correspondencia. También podríamos emplearlo en un juicio sintético a posteriori y decir, por ejemplo, mi biblioteca tiene una sección de historia, y abajo está la sección de historia de Estados Unidos, y abajo está la sección de ciencias políticas. Entonces, pues como efectivamente tiene correspondencia, podemos decir que mi premisa es correspondiente. Eso en cuanto a la columna de materialidad. Ahora bien, en la fila a la que le hemos llamado formalidad, va a haber únicamente dos columnas. La primera columna podríamos llamarla correcto, y a la segunda columna podríamos llamarla simplemente incorrecto. O sea, un argumento que lógicamente, que formalmente está bien armado, o un argumento que no está bien armado, ¿sale? ¿De qué depende? Pues ya lo he dicho en un par de ocasiones, que las premisas guarden entre sí una relación de necesidad lógica en el orden correcto, o sea, con la causalidad correcta,
que no sean independientes entre sí y que esas mismas relaciones que guardan no sean ni contingentes ni accidentales. Entonces podemos decir que ese argumento está formalmente hablando bien armado y que por lo tanto formalmente hablando es correcto. Cuando la fila de una premisa vacía se junta con la columna de una premisa correctamente armada, o con una relación correctamente armada, o un argumento, una conclusión, con un argumento, una conclusión vacía pero correctamente armada, vamos a estar frente a lo que le llamaríamos un argumento o premisa válida. Pero en tanto que es vacía, porque no tiene correspondencia con la facticidad, entonces vamos a tener que concluir que sofísticamente hablando nos es útil, pero solo sofísticamente hablando, ¿vale? O sea, hay una cierta deshonestidad cuando se utilizan premisas adecuadas, pero uno como emisor está consciente de que no tienen connotación en la realidad, entonces podríamos hablar de una cierta deshonestidad. Cuando decimos mi cliente es culpable o mi cliente es inocente, pues esa es una premisa o una conclusión que a lo mejor si argumentamos adecuadamente podría ser válida, ¿no? Inclusive válida para los jueces, pero si la persona, cuando decimos que es inocente, es culpable, o si cuando decimos que la persona es culpable, es inocente, y nosotros lo sabemos, pues evidentemente estamos siendo sofistas. O sea, estamos utilizando un argumento para nuestro propio beneficio solo porque estamos intentando hacerle creer a la persona que la validez, o sea, algo que es netamente formal, cuestiones netamente de formalidad, tiene una relación de necesidad con la verdad fáctica. No es lo mismo ser válido que ser verdadero, ¿vale? Y me parece que también es uno de los errores que, al menos lingüísticamente hablando, cometen con frecuencia los logistas, que creen que porque es válido lógicamente ya es la verdad. Inclusive Aristóteles llegó a cometer ese error también en algún momento. Bueno, por otro lado, cuando la columna de vacío se conecta con la de incorrecto, ¿sale? O sea que además no solo no tiene connotación en la facticidad, sino que además el argumento está mal armado o la premisa está incorrectamente presentada, entonces decimos que esa premisa o que ese argumento es a priori completamente falso, ¿sale? O sea, es falso. De nueva cuenta, pues cuando uno está siendo sofista, pues puede aprovecharse de que las personas no manejan bien la lógica, de que las personas a veces no están bien, no son expertas en un determinado tema, pero pues eso es éticamente reprochable, ¿no? O sea, es deshonesto, es éticamente reprochable, y entonces es un sofisma. O si el emisor no se da cuenta de sus propios errores y tampoco está consciente de que lo que está diciendo no tiene una connotación con el mundo de lo fáctico, entonces estaríamos hablando de que esa persona está cometiendo un paralogismo, o sea, errores de lógica que no le son conscientes al sujeto. Cuando los errores de lógica sí les son conscientes al sujeto, se habla de sofismas. Cuando no les es consciente, se habla de paralogismos. Entonces, un argumento o premisa que es desde el principio vacía y que además está armado de manera incorrecta o presentado de manera incorrecta, decimos que es una premisa o un argumento falso. Por el otro lado, cuando la columna de incógnito se junta con la columna de correcto, entonces, o más bien la fila de incógnito se junta con la columna de correcto, podríamos decir que es precisamente una teoría. Es una teoría, pero no podemos afirmar que sea la verdad de nueva cuenta. Existen probabilidades, es probable que sí tenga
connotación en la realidad, en la facticidad, pero como no se sabe y sin embargo está bien armado, entonces eso es una teoría. ¿Cuál es la diferencia entre un argumento o una premisa vacía y un argumento incógnito? Pues la conciencia, ¿no? La conciencia de saber que no se sabe, o la intención de fingir que se sabe lo que no se sabe. La ciencia está armada de este tipo de... sobre todo las ciencias teóricas, ¿no? Están, pues por definición, están armadas por este tipo de argumentos o este tipo de premisas que están formalmente hablando bien presentadas, pero que aún no se ha alcanzado a comprobar fácticamente que lo que se está considerando sí tiene una correspondencia con la facticidad. Este tipo de argumentos o premisas son propedéuticamente hablando muy útiles, porque son las que nos permiten continuar avanzando en nuestras investigaciones. Evidentemente, cuando una persona está apenas iniciando una investigación, pues no puede saber si tiene la razón o no, no puede saber si sus hipótesis son adecuadas o no, o si son correctas o correspondientes con la realidad, pero con que estén armadas de una manera lógica adecuada, con eso es suficiente para pues, poder continuar con la investigación hasta quitarnos con esa incógnita. Entonces son útiles este tipo de premisas o este tipo de argumentos. En el siguiente entrecruzamiento entre la columna de lo materialmente incógnito, o sea, lo no conocido, y lo formalmente incorrecto, estaríamos en un argumento inválido. Ahí lo que prevalece pues es lo que es formalmente incorrecto. En tanto que no sabemos si tiene contenido o no, basta con que la forma lógica no sea la adecuada para reconocer ese argumento o esa premisa como siendo inválidas. Y no nos es útil ni siquiera propedéuticamente, como cuando es correcto, aunque no sepamos si tiene correspondencia con la realidad o no. Esto sería normalmente un paralogismo, ¿no? Como lo expliqué hace unos momentos. Deben de cuidarse en todo momento, cuando escriban sus textos, sus tareas, de vigilar la forma lógica. Como la mayor parte de los trabajos de investigación durante su formulación es precisamente eso, una formulación, y todavía no se puede desde la mitad o desde el principio del trabajo de investigación afirmar que la hipótesis sí tenga contenido en la realidad, sino que hay que hacer experimentación y comprobación. Entonces, al menos nuestras premisas tienen que ser válidas. Si desde el principio nuestras premisas son inválidas, ese trabajo va para atrás. En la última posibilidad de entrecruzamiento entre la fila de lo material y la columna de la formalidad, vamos a encontrarnos con que solo va a ser considerado un argumento sólido cuando es formalmente correcto y además comprobadamente correspondiente. Esto quiere decir que ordenamos nuestras premisas de una manera adecuada, correcta, de nueva cuenta, con relaciones de causalidad, lógica y de necesidad. Y además se puede comprobar la conclusión de ese mismo argumento a través de la experiencia en el mundo de lo fáctico, o también llamado fenoménico. Sorcerer